Carlos III. El matrimonio de Fernando VI con Bárbara de Braganza fue feliz y perfecto. La reina carecía de atractivos físicos, pero pudo animar el melancólico carácter del monarca español. Apenas si lograba distraerse oyendo al gran músico italiano Farinelli, el cantante más famoso de Europa en aquellos tiempos, pero en 1758 falleció doña Bárbara, dejando al rey expuesto a accesos de locura que duraron hasta su muerte, pocos meses después, agosto de 1759, en Villaviciosa de Odón. Al no dejar hijos, la corona pasaba a Carlos, rey de Nápoles y Sicilia. En esta sucesión, prevista desde hace años atrás, no hubo conflicto internacional. El nuevo monarca español era hijo de Felipe V y de Isabel Farnese. Al advenir al trono, adoptó el nombre de Carlos III, pero como no podía reinar al propio tiempo en España y en Italia, hubo de renunciar la corona de Nápoles y Sicilia en su hijo menor, Fernando, ya que el hijo mayor, Carlos, el futuro Carlos IV, quedaba destinado a la sucesión de España con el título de príncipe de Asturias. A los 11 meses de su llegada a España falleció María Amalia de Sajonia, esposa de Carlos III, apesadumbrando a este hasta tal punto que formuló el propósito de no contraer nuevo matrimonio, como así lo cumplió fielmente. El nuevo monarca, pese a sus declaraciones de pacifismo al llegar a España, no estaba dispuesto a proseguir en la política de neutralidad de su hermano Fernando. Era decididamente un Borbón, propugnaba por la alianza con Francia y odiaba a los ingleses que lo habían humillado en 1742, cuando él luchaba en Italia en la guerra de sucesión austríaca, a favor de su hermano Felipe. Además de estos factores, los ingleses seguían practicando el contrabando en sus colonias hispanoamericanas, dificultaba el comercio español y habían establecido factorías en el litoral de Honduras, menospreciando la soberanía española. El tercer pacto de familia. El 15 de agosto de 1761 se reunía con el mayor secreto algunas personalidades de los cuerpos diplomáticos español, francés e italiano en Versalles. El embajador español, marqués de Grimaldi, y el duque de Choiseul, primer ministro francés, fueron los principales protagonistas de estas negociaciones, que se hicieron extensivas a los soberanos de Nápoles y Parma. Así surgió el tercer pacto de familia, fundado en el afecto familiar que debían profesarse todos estos soberanos, y basado en el principio de quien ataca a una corona, ataca a las otras. Se trataba de poner coto a la expansión británica en el continente europeo y en los océanos que tantos perjuicios ocasionaban a España y a sus colonias ultramarinas. Por mucha que fuera la discreción en estas negociaciones, no pudo evitarse que la sagacidad inglesa se informara de ellas antes de terminar aquel mismo año. Al empezar el siguiente, 2 de enero de 1762, Inglaterra declaraba la guerra a España, cuando el país no se hallaba todavía suficientemente preparado para la contienda. Fue imposible conseguir que Portugal se uniera a la causa española, o, al menos, permaneciera neutral. Hubo que luchar en la frontera hispano-portuguesa con ligeras ventajas a favor de las armas españolas, desde mayo a octubre, hasta que ambas fuerzas quedaron estacionadas cada ejército en sus respectivos límites. La lucha fue más enconada al otro lado del océano. El capitán general de Buenos Aires, Pedro Ceballos, arrebató a los portugueses la colonia de Sacramento, al sur de Brasil. En cambio, los ingleses, dirigidos por el almirante Pocock y el conde de Albemarle, se apoderaron de La Habana, sin que valiera la brillante resistencia del Castillo del Morro, a cargo del capitán de navío Luis de Velasco, y su segundo, el marqués de González, que perecieron en la brecha. En junio de 1762, en octubre del mismo año, caía también en poder de los británicos la ciudad de Manila, bien o mal defendida por el arzobispo Manuel Antonio Rojo, contra fuerzas muy superiores del general británico Dropper. Por fortuna, Simón de Anda, oidor de la audiencia de Filipinas, pudo evitar que cayeran en manos enemigas el resto del archipiélago. El 3 de noviembre de 1762 se iniciaban las preliminares de paz y el 10 de febrero del año siguiente se firmaba el Tratado de Fontainebleau. Aunque el Tratado de Paz no favoreció a España, La Habana y Filipinas fueron devueltas por los ingleses, a cambio de ceder la Florida occidental a Inglaterra, algunos territorios de Luisiana, renunciar al derecho de las pesquerías de Terranova, devolver la colonia de Sacramento a Portugal. Los británicos se comprometieron a destruir sus fortificaciones en el litoral hondureño, obteniendo a cambio muy favorables ventajas mercantiles. Para compensar la pérdida de Florida, el gobierno francés cedió al español la Luisiana Occidental, territorio que no pudo ser ocupado hasta 6 años más tarde. Motín de Esquilache y expulsión de los jesuitas.
Una de las preocupaciones máximas de Carlos III fue la de elevar el nivel económico y cultural y fomentar el desarrollo de las obras públicas. Constituían los fundamentos de su programa, conducente a restaurar el prestigio de España y contener la decadencia, móviles del reinado anterior. Este interés por la prosperidad nacional fue por las sociedades de amigos del país. Entre las mejoras llevadas a cabo en todos los órdenes figuran los canales de Aragón, Tortosa y Manzanares, Guadarrama y Pantanos de Lorca, una ley agraria, la Compañía de Filipinas y el Banco Nacional de San Carlos, ambos con ayuda del financiero Cabarrús, libre comercio de Indias con España, y sus aliados, reglamentación de carreteras y correos, un museo de ciencias naturales, un observatorio astronómico y reforma de aduanas y aranceles. Se vivía en el siglo de la Ilustración. Los ministros y colaboradores que formaban el equipo del monarca contribuyeron a ese resurgimiento nacional, siguiendo las mismas directrices del despotismo ilustrado que privaba en la mayoría de los países europeos. Carlos III se preocupó también de convertir a Madrid en una verdadera capital de España, embelleciéndola, dotándola de alumbrado público y servicio de limpieza en las calles, y procurando reformar las costumbres acertadas, medidas que no siempre eran bien recibidas, hasta tal punto de que el monarca hubo de exclamar: mis súbditos son como los niños, que lloran cuando los asean. Estos niños pusieron al rey un sobrenombre peyorativo: el mejor alcalde de Madrid. Sus principales ministros fueron Esquilache y los condes de Aranda, de Campomanes y de Floridablanca. El primero de ellos, por ser italiano, promotor de reformas, era mal visto por la opinión popular. Por desgracia, la carestía en las subsistencias a consecuencia de un invierno muy riguroso, febrero de 1766, y el deseo de Esquilache de modificar el traje de los españoles mandando recortar sus amplias capas y recoger las alas de los chambergos bajo pena de multa, provocaron un serio motín popular. El 23 de marzo de 1766 el monarca recibió en palacio un fraile del convento de San Gil como emisario del pueblo, a fin de dar audiencia a los deseos populares respecto al destierro de Esquilache, supresión de la guardia valona, mantenimiento de la capa larga y el sombrero redondo, etc. El monarca hubo de acceder a todas las peticiones y salir al balcón para satisfacer a la multitud congregada frente al palacio. Acto seguido, Esquilache salió del país en dirección a Nápoles. Los motines que estallaron aquel mismo año, algunos de ellos sangrientos, en Zaragoza, Cuenca, Palencia, Azcoitia, Barcelona y otros puntos, fueron apaciguados por el conde de Aranda, que atendió a todo con prudencia. El monarca, refugiado en Aranjuez, recién volvió a Madrid en diciembre de 1766. El motín de Esquilache y las turbulencias consiguientes acarrearon luego otros acontecimientos, acaso el más espectacular, el de la expulsión de los jesuitas. Siendo el rey de Nápoles, Carlos III, se había informado de la opulencia que representaban las manos muertas, propiedades eclesiásticas seculares y regulares que, por disposición de sus testadores, no se podían enajenar, hipotecar ni arrendar, y de la conveniencia de incorporar al patrimonio real y en beneficio del Estado las que pareciesen superfluas, o sea, lo que llevó a cabo muchos años después el emperador José II de Austria. A poco de haberse calmado la agitación promovida por el caso Esquilache, el gobierno de Madrid atribuyó la culpabilidad de aquellos sucesos a los jesuitas. Es el espíritu de fanatismo y de sedición, la falsa doctrina y el intolerable orgullo que se ha apoderado de este cuerpo, orgullo especialmente nocivo al reino y a su prosperidad. Aunque su participación en el motín de Esquilache no pudo ser comprobada, los jesuitas fueron expulsados de España y de todos sus dominios. La medida fue adoptada con un sigilo extraordinario. A medianoche del 31 de marzo de 1767, todos los miembros de la Compañía de Jesús fueron obligados a abandonar su residencia, sin permitirles que llevasen más que su ropa y su breviario. Escoltados por fuerzas armadas, fueron conducidos por grupos hasta los principales puertos de la costa española, desde donde zarparon rumbo al litoral de los estados pontificios. Como el Papa Clemente XIII se negara a admitirlos en sus territorios, amenazando incluso con cañonear las naves españolas que los conducían, según se dijo, Carlos III entabló negociaciones con los genoveses para que los jesuitas expulsados fueran desembarcados en Córcega. Más tarde fueron admitidos en las legaciones pontificias de Ferrara y Bolonia. La misma medida de la expulsión se adoptó en Nápoles, noviembre de 1767, en Parma, febrero de 1768, y Malta, abril de 1768. En enero de 1769 en Roma los representantes de España, de Nápoles, de Parma y de Francia solicitaron del Papa la extinción total de la Compañía de Jesús, gestión a la que adhirió Portugal, entonces dirigido por el omnipotente ministro francmasón José de Pombal.
Fallecido Clemente XIII, la lucha para obtener la disolución de la compañía por el nuevo pontífice, Clemente XIV, adquirió considerables proporciones. El episcopado español dio un informe de acuerdo con los propósitos de Carlos III. Después de varias entrevistas con el conde de Floridablanca, embajador español en Roma, Clemente XIV firmó a disgusto el breve Dominus Ac Redemptor Noster, por el que se declaraba suprimida en todo el orden cristiano la orden más fiel del sumo pontífice romano. El breve fue publicado el 16 de agosto de 1773. Fue a la sazón cuando Floridablanca recibió el título de conde. Al año siguiente, Pío VI sucedió a Clemente XIV. Segunda guerra contra Inglaterra. Entretanto, al otro lado del océano sobrevenían acontecimientos decisivos para la humanidad. Las colonias norteamericanas se sublevaban contra la metrópoli en 1775 e Inglaterra se enfrascaba en una guerra difícil que duraría más de 8 años y que obligaría a las potencias europeas de grado o por fuerza a participar en ella. La posición española en tierras americanas, en cambio, parecía estable y sólida. En 1777-78 se llevaron a cabo negociaciones con Portugal, que terminaron felizmente con el Tratado de San Ildefonso, por el que España recibía la colonia de Sacramento y la margen septentrional del Plata, la banda oriental del Uruguay, además las islas de Fernando Po y Annobón, en el Golfo de Guinea. Los territorios de Santa Catalina y Río Grande quedaron anexionados al Brasil. En aquel mismo año de 1778, Francia reconocía la independencia de las 13 colonias norteamericanas, acto que provocó la guerra entre Inglaterra y Francia. Aunque para ello no se había contado para nada con España, el gobierno español se ofreció como mediador en el conflicto, pero en junio de 1779 se vio obligado a retirar su embajador en Londres y entrar también en guerra contra la Gran Bretaña, en virtud del pacto de familia con la corte francesa. El primer objetivo concreto fue Gibraltar, que empezó a ser asediado a finales de julio de 1779. La escuadra española de Lángara no pudo llegar a buen acuerdo de maniobras con la francesa, debiendo luchar sola contra la flota británica en enero de 1780, cerca de Cádiz, con naves enemigas superiores en número. Herido, Lángaro cayó prisionero de los ingleses, pero al estallar una espantosa tempestad, los propios británicos hubieron de entregarse en manos de Lángara, dándose el caso curiosísimo de que los españoles, vencidos y prisioneros, llevaran cautivos a sus mismos vencedores al puerto de Cádiz. La desdichada acción del Golfo de Cádiz, que permitió al almirante inglés socorrer y avituallar a los sitiados de Gibraltar, fue compensada en parte por la presa de los dos riquísimos convoyes británicos en aguas del Atlántico, así como también por los éxitos españoles en tierras americanas. En el mismo año de 1780, Galvez, gobernador de Luisiana, alcanzaba éxitos en Nueva Orleans y Mobile, y fue tomada la ciudad de Pensacola, recuperando España la península de Florida. Durante la primavera y verano de 1781 se llevaron a cabo extraordinarios preparativos navales en Cádiz. Todo el mundo creyó, y el gobierno inglés en primer lugar, que aquel alarde de fuerzas se encaminaba a conseguir la rendición del Peñón. Con tanto sigilo y secreto se llevó a cabo el plan de operaciones que cuando en agosto de aquel año la flota hispano-francesa, compuesta por más de medio centenar de naves, dejaba atrás el estrecho y llegaba a Menorca, la maniobra constituyó una verdadera sorpresa militar. Los ingleses resistieron en el fuerte de San Felipe de Mahón durante medio año hasta que en febrero de 1782 capitularon. Menorca había sido liberada, faltaba la plaza de Gibraltar. Habían fracasado todas las negociaciones diplomáticas promovidas para su devolución. Un ministro inglés había dicho en 1780, si el rey de España me pusiera delante de los ojos el mapa de sus dominios para que buscara un equivalente de Gibraltar, dándome 3 semanas para la decisión, no podría en tan largo plazo encontrar entre todas sus posesiones ninguna que bastara a compensar la cesión de aquella plaza. Durante aquel tiempo los ingleses la habían erizado de cañones y un ejército de 7.000 veteranos, por lo que empezaba a ser considerada como inexpugnable. En el campo de San Roque, cerca de 10.000 hombres prepararon en 5 horas de una sola noche un espaldón de casi 3 metros de alto y otros tantos de espesor, en el que se emplearon 1.600.000 sacos de tierra, agosto de 1782. Asimismo, fueron realizados otros preparativos para una ofensiva capital.